Carlos. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muchas licenciado. Madre, salí a las 4 de la tarde de mi oficina y estoy entrando a mi casa. Buenas noches, licenciado. Sí, hay mucho tráfico. No sé qué pasó, pero el periférico estaba parado, todos lados. Buenas noches, licenciado. Fue por un accidente que hubo ahí o mataron a alguien ahí en el kilómetro 8 al Atlántico. Se hizo cola hasta Villa Linda, dicen. No, hombre, tan así. No. ¿Sabes dónde estaba la cola? Hasta la entrada de Lusac. Hay un muerto y el MP cerró las vías por ruta del Atlántico. Madre, pero... Lee, ahorita se está quemando Cetagas aquí en Villanueva otra vez. Pero la planta. No, en el Pacífico. Cetagas se está incendiando. O sea, ¿cómo así? Cuéntame. Es que no entiendo dónde está eso. No es lo de AMSA. A la par casi. No, hombre. No, hombre, perdón. Pero es que, madre. Solo en Guate. Ya no aguantamos el olor, el humo. Yo soy de Villanueva y esto está fatal. ¿Está bien? Pero es el basurero, Lick. Les voy a comentar. Yo vivo en una zona de Misco. Tengo bosques alrededor. ¿Saben que el día domingo a las 5 de la tarde parecía que se estaba incendiando el bosque de la colonia? O sea, y era lo de AMSA. El problema no es inmediato, el problema es lo que va a ocasionar en nosotros 3, 4 años, porque eso realmente es algo contaminante y tóxico para cualquiera que lo respire. Ahorita no van a ver las consecuencias, alguien se puede intoxicar, pero realmente es lo que entra a su sistema que le va a generar a largo plazo. Vamos a dar unos minutos para que terminen de conectarse sus compañeros. Bueno, y ahí cómo han estado, cuéntenme algo en lo que entran ellos, demos unos 5 minutos. Rick, parece que declararon estado de calamidad al presidente, ¿verdad? De excepción. Entonces vamos a seguir en línea, Rick. Estado de calamidad, declararon. Sí fue, bueno, según yo era de excepción. Bueno, como tienen que ir por pasos, no me recuerdo cuál es el primero. Hasta el momento sí creo que va a ser en línea. Un par de compañeros que fueron el día de ayer y antier a la U, dicen que no se puede respirar en la U. Si es así, creo que se van a reprogramar los exámenes, solo para que estén con eso, porque no se puede respirar en el campus central. Sí se puede respirar, pues, pero chuco, ¿entienden? Licenciado. Licenciado, ¿me escucha? Sí. Buenas noches. Solo como comentario, yo trabajo en zona 12 y realmente al mediodía es cuando el olor es más fuerte. El olor a quemado, esos olores tan horribles. Es decir, durante todo el día se percibe, pero a mediodía quizá por el calor, pero sí es más intenso. Ya que declararon estado de calamidad, mi duda es qué van a hacer para erradicar lo que se está haciendo ahorita. Comprar más agua. No sé, es que no entiendo, no sé si me voy a entender qué pueden hacer. En otros países... Yo lo que sí creo es de que esto no fue un accidente. En otros países utilizan tierra, Lick. Aquí no están haciendo mucho, fíjese, ni el ejército está activándose realmente. Sí, por ejemplo, entiendo yo que el 80%, decía el presidente, de incendios son provocados.
tanto como el del AMSA, como el que se dio en el volcán. Y por ejemplo, uno de los problemas con el incendio de AMSA es que no es que solo se eche agua y por ejemplo, se elimine el fuego que está encima, por decirlo así. Como ahí son capas de tierra y luego basura, tierra, desecho. Entonces el problema es que se dan focos digamos, como de incendios internos. Ajá. Entonces los bomberos pueden estar apagando en un lado donde está saliendo humo, pero tal vez el foco que está encendido está como a 3 metros o 10 metros alejado en donde está ardiendo, pero internamente. Me recuerdo que la vez pasada que se había quemado ese basurero también, lo que hicieron fue que los de Conred llevaron unas cámaras térmicas y así lograban detectar en dónde estaba, digamos, como el incendio interno para poder ir apagando los fuegos, y aún así se tardaron 2 semanas en poder controlar el fuego, ¿verdad? Con esas cámaras. Me recuerdo que los de aviación o de aeronáutica, no sé, habían llegado para apoyar, hicieron un sobrevuelo con un helicóptero y ya no pudieron seguir sobrevolando porque el problema es que las aves de los sopes, ¿verdad? Las aves de rapiña que hay ahí, ellos al oír el helicóptero y todo, empiezan a volar y pueden pegarle, o sea, se puede trabar en una hélice, entonces se puede caer el helicóptero. Y el problema es que las aves no las pueden controlar, ¿verdad? Entonces era muy arriesgado que, digamos, que sobrevolaran por ese territorio. Por eso es que, digamos, no se dio como apagar el incendio por vía aérea, ¿verdad? Pero sí está así, o sea, ese es un problema muy complicado, el de AMSA, ¿verdad? Porque de hecho ya se tenía que haber cerrado ese basurero, y no es nomás de cerrarlo, lleva un proceso como de 5 años, dice. O sea, no es nomás de decirle, bueno, se cierra, ya no se echa basura y ya va. Ajá. Sino Bueno. es algo complicado, ¿no? Bueno. Yo leí no hace mucho que supuestamente en esa área está, o sea, una de las razones por la que se originó o se causó ese incendio es porque hay como residenciales para la construcción de residenciales. El terreno es bastante amplio y para eso supuestamente quemaron el basurero y así. No, hombre. Miren ustedes, hablando de revuelto, diría alguien que conozco. Es increíble cómo nosotros, como seres humanos, nos estamos chingando todo. O sea, nosotros mismos. Así de fácil. Yo digo, si un dado caso, hubiese sido de forma ¿qué? Accidental, ¿a quién se le ocurre jugar con fuego en un lugar donde por los mismos químicos que pueda sacar la basura puede ser un poco más inflamable? No conozco, no soy experto ni en biología ni en ciencia o en química, pero sí sé, por ejemplo, que, y perdón el ejemplo burdo, pero sé muy bien que los gases que un ser humano se tira es metano y puede ser inflamable. O sea, solo pensando en situaciones de esa forma. Si con algo tan básico que a nosotros nos enseñan en nuestra casa, como no es a jugar con fuego, si fue accidental, pues que lo lamento. Ahora, si fue adrede, madre, esa persona está mal de la cabeza, pues. O sea, si fue adrede, como dicen, por ver si construyen algo, tanta es la ambición de alguien por ganar dinero, chingarse a cuánta gente. Y se los digo así, claro y pelado. Cuánta gente, por ejemplo, en Villanueva, en Bárcenas, no está siendo afectada. Los adultos ya vivimos, los bebés, los niños. O sea, si se dan cuenta, es un efecto para tenernos miedo de que como personas podemos llegar a ser, pues, bien irracionales en muchos actos, si lo vemos que no fue accidentado, por plata, pues. Pero bueno, ya quedará en cada quien. Al final de cuentas, como diría alguien, en la vida, Dios no se queda con nada, y yo sí estoy muy consciente de eso. Bueno, señores, qué gusto saludarlos. Les reitero, disculpen. La verdad es de que, miren,
Yo trabajo en zona 1, les digo, vivo relativamente a 6 kilómetros de mi casa. Salí a las 4 de la tarde y estoy llegando a las 7 de la noche a mi casa. Así de fácil. La verdad es que... Y eso que todavía me eché un par de piruetas y marometas, créanme, si no, no paso. O sea, soy bien honesto, si no, no paso. Y me da risa porque un motociclista se me puso a la par, alegándome cuando me eché mi última marometa. Y él hizo lo mismo. Entonces, bueno, hashtag Guatemala. Bueno, señores, vámonos al Código Civil, por favor. Vamos a seguir, y al procesal civil y mercantil, vamos a seguir viendo lo relacionado al proceso sucesorio. En teoría, si las condiciones del clima siguen de esta forma, me imagino que no vamos a tener examen la siguiente semana, porque parte de eso es la situación de los exámenes. Si un dado caso el examen llegase a ser en línea, ahí ya vi que José René cree que va a ser así, créanme que el examen va a venir con la misma dinámica que iba a ser presencial, ¿ya? Yo no uso formularios, solo para que lo sepan, y si creen estar confiados y no estudiar, les aconsejo que mejor sí estudien y que se recuerden de los expedientes que yo les solicité. ¿Estamos? ¿Sí? Va. Solo va a admitir eso a sus últimos compañeros porque hoy el que vino tarde fui yo y pues acepto la situación. Uno debe ser justo en la vida. Muy bien. Vámonos. ¿En qué artículo nos quedamos la última vez? Disculpen. $478 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ok. Voy a abrir mi código para que vayamos ahí. Muy bien. Sucesión intestada. Ya vimos quiénes pueden promover. Creo que dejé claro esa vez quiénes están facultados para solicitarla. También creo que les dejé claro el aspecto de qué pasa cuando sucede en relación a la sucesión dentro del matrimonio. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya vimos las formas en que se pueden suceder, qué puede pasar por la comunidad, por el régimen de comunidades gananciales, por el régimen de separación absoluta y por el régimen de mancomunidad absoluta. ¿Sí? O comunidad absoluta. Va. Vámonos al artículo 482. Reitero, que yo no esté tomando artículo por artículo no significa que no lo deban de estudiar. Yo les estoy dando la base de lo que es el proceso de cada uno de los tres de sucesiones, tanto el testamentario, el por disposición de la ley o intestado, y el mixto, pero todos los artículos que tienen que ver los tienen que leer. Si entienden la institución, los artículos que son meramente procesales, no va a haber ningún problema, ¿sí? Artículo 482, que es la sucesión vacante. A ver, Cintia, léalo, por favor. Sucesión vacante. Procedencia de la sucesión vacante. Artículo 482. No existiendo testamento y no concurriendo a heredar al causante personas que se hallen dentro del grado legal, se declarará vacante su sucesión, procediéndose siempre en forma judicial. Muy bien. ¿Qué me dice? Que una vez no exista, ¿sí? Testamento, pónganlo, subrayenlo, 1, no exista vacante. Y que no haya persona dentro del grado legal que llegue a solicitar la denuncia, ¿sí? ¿Cuáles son los grados legales, señores? Cuarto de afinidad y segundo de consanguinidad, licenciada. Muy bien, hagan esa anotación ahí donde dice del grado legal. Hasta el cuarto de consanguinidad y el segundo de afinidad, es el parentesco, ¿sí? Se declarará vacante la sucesión, o sea, no hay quien pueda ser beneficiado
de los bienes que un muerto dejó. Es eso. Procediéndose siempre en forma judicial. Entonces, la sucesión vacante, ¿sí? ¿A través de qué vía se va a diligenciar? Judicial. Judicial. Ahí no cabe la vía notarial, que les quede claro. Bueno, ¿qué me quiere decir esto? Que al momento de que no haya quien suceda por disposición de la ley y no haya testamento y hayan bienes de una persona, ¿sí? Se va a poder solicitar la sucesión vacante. Pero ¿quién la puede solicitar? Las personas que se encuentren dentro del grado legal. No, porque estamos viendo arriba que para que haya una sucesión vacante que no debe existir, Alex. Testamento. ¿Manda? Que no debe existir testamento. ¿Y qué más? Bueno, aquí el artículo dice, y no concurriendo al heredar al causante, personas que se ven dentro del grado legal. A ver, Samuel, explíqueselo, porfa. La Universidad de San Carlos de Guatemala Escuche lo que estamos hablando, Samuel. Explíquele a Alex para que exista sucesión vacante o herencia vacante, ¿qué debe de proceder? Primero, que no debe de haber testamento. Ajá. Y segundo, que no debe existir personas que se hayan entre el grado de ley, grado legal, que es de cuarto grado de consanguinidad y segundo por afinidad. Ahora sí, Alex. Sí, licenciado. José Francisco, dígame. Eso iba a comentarle de que lo primero es que no haya testamento y lo segundo es de que no hayan familias en los grados de ley que puedan pedir la herencia, ¿verdad? Que no hayan herederos. Va, hasta ahí. Apunten. ¿Quién puede solicitar la herencia vacante? Y váyanse al artículo 486. Lisette, léame el artículo. Voy. Artículo 486, intervención del Ministerio Público. En todos los trámites de la herencia vacante intervendrán el Ministerio Público como representante del Estado y las universidades. Va. Escúchenlo bien. Quien puede solicitar la herencia vacante, ¿sí? Es la PGN. A ver, ¿a quién le pedí por qué era la PGN? A usted, Valicet, no. ¿Qué pasó? No, sí lo busqué, espérenme. Va, si no 5 puntos menos. Ay, no. De su segundo parcial. Del primero, mejor. Es el acuerdo 2577 que el MP es la Procuraduría General de la Nación, menos en lo relativo a derecho penal. Muy bien, entonces, ¿desde qué año es?
2 puntos le voy a quitar el primer parcial. No, ay, no, mejor démelos por haber investigado. No, es que, mire, pues, está bien, pero si usted va a investigar algo, tiene que saber por qué es. ¿Por qué es? Deme un minuto y lo googleo. 1 minuto. Dale, pues. Usted siga buscando. ¿Qué quiere decir esto? Quien puede solicitar la herencia vacante es la PGN. ¿Oyeron? Pónganlo de esa forma. Solicitar la herencia vacante es la PGN. Pero ¿quién es el único que puede ser beneficiado con esa herencia? La universidad. La USAC. Acá dice, y las universidades. Realmente es la USAC. ¿Ya? Hay un fundamento de eso, ahí se los voy a buscar y se los doy. Pero es la Universidad de San Carlos de Guatemala por ser la única universidad pública. ¿Sí? Bueno, en lo que Lisette nos termina de buscar. ¿Qué pasa? Vean el siguiente artículo, 487, que es la herencia de un extranjero. Si el causante fuera extranjero, su muerte y denuncia de sucesión vacante será saber por oficio al representante diplomático o consular de su país. ¿Qué quiere decir? Si es estadounidense, al consulado o a la embajada de Estados Unidos se le va a hacer saber que el gringo que falleció en Guatemala, pues tenía bienes para que ellos puedan llegar a solicitarlos. A ver, Lisette, ¿por qué es? El año me dijo, no, según en Google, permítame. Sí, ¿desde cuándo? Pero ¿por qué es? Si usted leyó la ley, tiene que saber por qué es, ahí se explica. En 1997, ¿no? ¿Qué dice la ley? Esto dice, establece que salvo en materia penal, procesal penal, penitenciaria en lo que corresponde a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad en la propia ley orgánica del Ministerio Público, en toda la norma legal y reglamentaria en que se mencione Ministerio Público, deberá entenderse a que se refiere a la Procuraduría General de la Nación. ¿Pero por qué? Ay, no sé. Deme el número del decreto, por favor. 2017, dice Erwin. Está más perdido. Número 2597. Las funciones de la PGN, ahí las No, declaran. Aquí no, en deme el el artículo decreto, Lisette. 2 funciones. Y dice que de acuerdo al 512 del MP. No, deme el decreto, Lisette, porfa. Es el 2597. Ahorita les voy a leer por qué es. Yo porque no lo tenía en la mano, pero... Y se los voy a proyectar para que vean. Solo está abriendo mi file, denme un segundo. Esa sí es la fecha. Pero Pérez, ahorita le voy a decir por qué es.
Cuando ustedes quieran comprender por qué existe una ley, ¿a dónde se van? Ya se los expliqué una vez. ¿A dónde se van? Considerandos. Considerando. ¿Qué es lo que encontramos en los considerandos, Lisette? Voy. No me lo tiene que leer. El motivo por el que se creó la ley. Ah, yo pensé El de la ley. motivo, o sea, el sentido de la ley. ¿Por qué es que existe la ley? Usted no crea que los congresistas para el Palacio Legislativo van todos los martes y jueves bueno, hoy vamos a crear la ley del lápiz. ¿Y para qué la ley del lápiz? No sé, solo porque existe una ley del lápiz. Pareciera que así es, pero no es así. ¿Ya? Todo tiene una razón. El sentido de la ley se encuentra en sus considerandos. Entonces les voy a proyectar el considerando del decreto 25-97. ¿Ya lo pueden ver? Sí, ¿verdad? Ya, licenciado. Considerando primero que no obstante la vigencia de las normas de la Ley Orgánica del Ministerio Público, no fue derogado en su totalidad el contenido del decreto número 512 del Congreso, la Ley Orgánica, así como otras normas que indistintamente se refieren a la institución, Ministerio Público, cuando las atribuciones por la ley le correspondan a otras instancias. Considerando que para lograr claridad en la aplicación de la ley, se hace necesario dictar normas que establezcan que en toda disposición legal o reglamentaria que se refiera al Ministerio Público, debe tener hecha dicha alusión a la Procuraduría General de la Nación, salvo en materia penal y en procesos penales, entre otras, o en un procesal penal. ¿Qué quiere decir este considerando, señores? Que antes la Procuraduría General de la Nación estaba inmersa en el Ministerio Público, ¿sí? Era uno solo. Por eso las leyes establecían un Ministerio Público. Después del decreto 25-97, se estableció, que es 25 de abril de 1997, se estableció que a partir de que entrara en vigencia toda ley o todo proceso que no sea penal o procesal penal, donde se lea escrito, ya, Ministerio Público debe entenderse Procuraduría General de la Nación. Esa es la razón, Lisette. ¿Sí? Todo salvo materia penal. Entonces, ¿quién puede solicitar lo que hablábamos en relación de la herencia vacante? Únicamente la PGN. ¿Pero por qué la PGN? Perdón, puede solicitarla la PGN y la Universidad de San Carlos. ¿Pero por qué la PGN lo puede solicitar? Andy, Anaí. Porque hace alusión por ser representante legal del Estado. Tradúzcamelo. No sé. Lisette. La U, porque como que tienen prioridad, ellos son los que representan, ¿no? No. La PGN estamos viendo. No, pues sí. Pues, pero... Lo que dijo Andy Lisette es cierto, es la representante legal del Estado, pero tradúzcamelo. ¿Quién es? Es el abogado del Estado, señores. Ay, perdón, no tenía abierto el micrófono. Es el abogado del Estado. Por eso la PGN puede solicitarlo. ¿Y la Universidad de San Carlos la puede solicitar? Sí. ¿Por qué la puede solicitar también la USAC? Melanie, Daniela. ¿Porque es a quien le interesa, licenciado? No. Jackie Chapas. ¿Porque es el único beneficiario? No. Ya vimos que escúchenlo bien, puede solicitarlo la PGN por ser el abogado del pueblo y la Universidad de San Carlos, pero ¿por qué la USAC también? Porque es el único que puede heredar fuera de los que
Bueno, cuando no hay herederos. Es que yo no estoy hablando de heredar, estoy hablando de solicitar. ¿Por qué? Porque es la única universidad pública. Por eso es de que está heredando. Esa es la finalidad del legislador. ¿Por qué puede solicitarlo? José Francisco, ¿por qué cree que puede solicitarlo? Silic, porque al no haber quien lo reclame, por así decirlo. No. Mire, pues, la vacancia la puede heredar la USAC. Eso está claro, ¿sí? Pero ¿por qué lo puede solicitar? Él puede heredar, eso no está en discusión. ¿Por qué lo puede solicitar también la USAC? Estoy hablando de la solicitud de la vacancia. Por disposición de la ley. 0. A ver, pensemos un poco. Exacto, Magalí, porque es autónoma, es una entidad autónoma y al momento de ser autónoma funcional, quiere decir que tiene un representante legal. ¿Quién es el representante legal de la Universidad de San Carlos de Guatemala? El rector. El rector. ¿Y por qué también la PGN? Por ser el abogado del pueblo. ¿Me voy a entender con ello? ¿Sí? Por eso es de que los dos lo pueden solicitar. El beneficiario no está en duda. Yo ya les dije, beneficiario la USAC. ¿Sí? De todas las herencias vacantes, el beneficiario va a ser la USAC. Pero quiero que entiendan por qué se puede solicitar tanto por el Estado, a través de la PGN, por ser el abogado del Estado de Guatemala, y por qué de la USAC, por ser una entidad con autonomía funcional que tiene un representante legal que puede solicitar ese beneficio para la USAC por ser la que puede heredar la herencia vacante. ¿Me di a entender? Bueno. Continuemos. Yo solo tenía una duda, Lick. Dígame. Me va a quitar mis puntos. Ay, Dios. No me tiente. Como dirían los huelguistas, no nos tientes. Bueno, pero como al menos los tengo ahí, déjenlos. No, yo no actúo in malam partem. ¿Sabe qué significa eso? No sé qué significa. Yo no actúo in malam partem ni en reformatium peius. ¿Qué significa? Yo no actúo en mala fe o en parte una malicia, ni en perjudicarlo más de lo que está. Eso es el reformatium peius. Por eso es de que cuando alguien es condenado, no puede posteriormente haber emitido una sentencia, no se le puede incrementar más, salvo por una causa de impugnación de alguna de las partes que esté inconforme porque el daño del mal causado haya sido mayor que lo que fue condenado. Pero si yo impugno lo que me condenaron, no me pueden condenar más de eso, porque eso se violenta el principio del reformatium peius, que es dar más allá de lo ya otorgado en forma perjudicial. En síntesis. Dígame su pregunta, pues. Esa era, si me iba a quitar mis puntos, como había hecho 5 puntos menos. Miren que por chistosas se los voy a bajar. No, Bueno. es que en serio esa era mi duda. Usted había hecho 5 puntos menos, pero como me dio miedo para googlearla. No, solo que le quede lección que cuando vaya a investigar, investigue bien por qué. Usted es como cuando le dicen a uno, mira, limpia la mesa. O limpia donde comiste. Y peor si la mesa estaba llena, usted solo limpia en su pedacito. Y ya. Y todavía lo deja así, todo pañoso, todo que se puede hacer dibujito después de donde usted limpió. Va, sigamos pues. Artículo 488. Es el proceso sucesorio extrajudicial. O sea, ¿qué proceso sucesorio es? Profe, perdone, antes de seguir, mire,
Pero, por ejemplo, también está la CDAG, que también es autónoma. Ellos no pueden proceder a solicitar la herencia vacante. Porque, No, o sea, ya hay les dije varias... no, ya les dije por qué les voy a conseguir hay un, no sé si es decreto o acuerdo, donde autorizan únicamente a la San Carlos ser la beneficiaria, ¿ya? De herencias vacantes. Ok. Ahí se los voy a conseguir, no lo tengo en la mente, pero sí sé que hay una razón por la cual es solo la San Carlos. ¿Ustedes han visto la 9ª calle cuando se entra al periférico? Cuando ustedes pasan la calle Martí, agarran por donde está una cosa de pulmones en la esquina. Donde se saca la tarjeta de pulmones. Sí, va. Ajá, Ahí adelante, al finalizar esa cuadra, pasa la primera avenida, porque usted viene, si viene el periférico, primero pasa la avenida Elena, ¿sí? Sí, atrás del Santuario de Guadalupe. Cabal. Ahí enfrente, mi seña es esto. En la siguiente cuadra hay una parada de Transmetro, a la par hay una iglesia católica, no, yo no soy católico, no sé cuál es, lo aclaro, pero cabal, frente a esa esquina que da como a la iglesia católica, hay unas ventas de pacas, no se pierden, ya son las de la esquina, del lado derecho. 1, 2, 3, hay 3 ventas de paca. La siguiente casa, que creo que ahora el portón está color rojo, ese bien fue herencia vacante, ese bien pertenece a la Universidad de San Carlos, ¿ya? Porque si hay un motivo, ahorita voy Michelle, si hay un motivo por el cual es de que solo la universidad puede heredar. A lo lejos, y si me confundo de una vez, me disculpo, ¿ya? No lo apunten, esto solo es un comentario de lo que me recuerdo. La idea de que solo la San Carlos pueda hacer es por la obligación constitucional de la San Carlos de poder llevar hacia el interior o expandir el grado académico universitario en toda Guatemala. Recuérdese que antes la primera universidad fue la Universidad de San Carlos de Borromeo de Antigua, que es el precedente donde estaba la Escuela de Teología, después Derecho y Medicina, ¿ya? En la Antigua. Después ya fue sede central y así se han ido haciendo. Me recuerdo a lo lejos que por eso es el motivo que solo es la USAC, por el hecho de que se puede extender. Hay gente en el interior que dejaba altas cantidades de tierra vacante porque no tenía familia o X o y la USAC podía hacerlo para hacer centros universitarios. Más o menos por ahí va esa justificación. Dígame, Michelle, y después René. Buenas noches, licenciado. Solo como un aporte para lo que se está hablando. En la Constitución también habla en el artículo 82 sobre la autonomía de la universidad. Ajá. Y en el artículo 84 también hace mención sobre la asignación presupuestaria de la Universidad de San Carlos, donde habla que a la universidad le corresponde un 5% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. Y como al final la PNG es el abogado del Estado, al final creo que todo eso es parte de ingresos, las herencias vacantes, o no sé si estoy mal. No, las herencias vacantes no son parte de los ingresos. Esos son, ni siquiera se les puede tomar como un fondo privativo porque no es de que entren como a ser líquido en el dinero de la universidad. Por eso les digo, me recuerdo que hay una justificación, pero más o menos va encaminada a lo que les he venido comentando, que es por expandir la obligación constitucional de emitir lugares a nivel nacional donde se pueda estudiar la educación universitaria, básicamente. René. Gracias, Lick. Buenas noches a todos. Yo me recuerdo recibir esa inducción en el 98 y me acuerdo que la casa que fue heredada por la universidad es la que está a la par del Palacio de la Policía. Y esa es otra. Y que antes el que recibía las herencias era la Iglesia Católica. Ajá. Y se cambió a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Me acuerdo bien. Por eso les digo, voy a buscarles esa información y soy bien honesto, no la tengo ahorita, ¿ya? Pero sí esa es como la razón por proliferar la educación universitaria, ¿sí? Bueno, en el artículo 488 empieza todo lo regulado, ¿ya? A el proceso sucesorio notarial. ¿Qué quiere decir? Que es
las reglas de cómo vamos a llevarnos nosotros nuestro proceso sucesorio como notarios, ¿sí? Ya vimos el proceso sucesorio, vimos las clases de proceso sucesorio, vimos cómo está estipulado en la ley cada una de las clases del proceso sucesorio hasta la herencia vacante, y ya vimos que todo eso es el proceso sucesorio extrajudicial, perdón, proceso sucesorio judicial, donde el juez es el que actúa. Estas son las reglas de cómo vamos a actuar nosotros como notarios, ¿sí? Vamos, Madeline, léame el artículo 488, el primer párrafo, por favor. Procedimiento actuado. Las diligencias del proceso sucesorio extrajudicial se harán constar en actas notariales, principiando por la que haga constar el requerimiento hecho por los interesados, quienes presentarán al mismo tiempo los documentos a que alude el artículo 455. Muy bien. Díganme algo. Ya vieron que desde ahí la ley me dice que existen actas de requerimiento. notarial. Ahí está su fundamento de ley. Actas de requerimiento notarial. ¿Cuáles son los primeros 3 pasos de todos los trámites de jurisdicción voluntaria, Miriam Serefina? Sí. ¿Cuáles? ¿Me podría repetir la pregunta, disculpe? Usted no está poniendo atención. Disculpe, Lica, es que tuve inconvenientes con el micrófono. José René. Lic, las primeras actuaciones de primera resolución, perdón, acta notarial de requerimiento, primera resolución y notificación. Notarial. Notarial, ok. Entonces me dice, primero se inicia con un acta de requerimiento y los documentos del artículo 455. A ver, Brenda, ¿cuáles son esos documentos? No activó su micrófono, actívelo, porfa. No busque la ley, ya se los deben de saber. ¿Qué documentos son los que vamos a presentar para decir que alguien está muerto? La certificación de defunción. La certificación de defunción. ¿Y qué más? Y solo la certificación. Va, tiene medio punto. Cindy. Y la de la muerte presunta. Muy bien. Ahorita voy a Andy. Cindy, usted me preguntó cómo hacer para estudiar. ¿Se recuerda? Sí, sí. Va. Si yo estoy diciendo, pongan atención en esto todos, solo para que vean que, o sea, que no están atentos a lo que estamos viendo. Brenda me dijo algo porque yo le di la clave, pero necesito que ustedes empiecen a estar atentos de qué están viendo ahorita. Ahorita lo voy a decir Cindy. Andy, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Proceso sucesorio. Sí, pero ¿qué es eso? Cuando alguien muere y existen bienes que puede heredar. Esa es la respuesta. Alguien se murió y hay bienes. Cindy, ¿cómo voy a hacer yo para estudiar? Primero voy a saber en qué institución estoy. Si sé que estoy en la institución donde una persona se murió y dejó bienes, eso da origen a la sucesión y al proceso sucesorio. Ahí yo debo de captar, cuando me pregunten qué documentos debo de presentar, ¿cómo voy a saber yo cómo presento que una persona está muerta? Lo que dijo Brenda, certificación de defunción, claro. Pero el artículo 455 nos da 2 opciones, la certificación de defunción o la certificación de la muerte presunta. Ahí está. Pero si ustedes vienen y en el examen me dicen
que para saber si una persona es ausente van a presentar la certificación de defunción, que fue una respuesta de las cuales hicieron en este primer parcial, no están ni siquiera entendiendo en qué institución están. ¿Me doy a entender con ello? Ustedes antes de empezar a contestar, ahorita voy a ver, cualquier respuesta deben de enfocarse en qué es, ¿sí? Por ejemplo, ausencia. Herbert, ¿qué es la ausencia? Ahí me está preguntándole. Sí, Herbert. Soy Ever. La ausencia es la no presencia, según ustedes. Bien. Si la ausencia es la no presencia, ¿por qué voy a responder yo qué certificación de defunción? ¿Hay o no hay presencia cuando alguien está muerto? Si hay presencia, hay un cadáver que está enterrado. No me pueden decir que para probar la ausencia van a darme una certificación de defunción. ¿Tiene lógica para ustedes? Yo no sé dónde está, pero le presento que está muerto. Que esté en el cielo, en el infierno es otro pedo. O en el purgatorio. O en los 7 infiernos de Dante. Pero, o sea, y se los digo esto porque Cien en la última clase me dijo, mire, yo no sé cómo estudiar. Es fácil. Si les preguntan a ustedes el cambio de nombre, tienen que saber que cuál es lo profundo o el significado del cambio de nombre. ¿Cuál es eso? A ver, Zoila, para usted, ¿qué significa un cambio de nombre? Por ejemplo, cambiarse del nombre que tiene a otro. Ahí está, eso es un cambio de nombre, ¿o no? Herbert se llama Herbert Antonio. Él se quiere llamar Herbert Eduardo. ¿Es un cambio de nombre? Sí. Si yo hablo de identificación de tercero, me debo de recordar que es porque una persona o no está presente, o sea, está ausente o está fallecida. No más, solo ahí procede, yo se los di. Pero las respuestas fueron cuando una persona ha usado pública y constantemente otro nombre. No, esa es la identificación de, identificación de persona es esta, identificación de tercero es ausente o muerto. Porque tiene algo que recibir o algo que pagar, una obligación. Entonces, para estudiar tienen que hacer eso. Estoy hablando de proceso sucesorio. Tienen que saber que una vez estemos en proceso sucesorio o sucesión, hay un muerto, hay un muerto. Entonces no tengo que sacarme que esté ausente. ¿Y cómo lo compruebo? Certificación de defunción o la certificación de la muerte presunta. No más. ¿Me di a entender? Las instituciones son muy fáciles, solo tienen que identificarlas. Por ejemplo, omisión o rectificación de partida. Cintia Suseli, ¿qué es omitir? Es no hacer algo. Muy bien. O dejar Lisette, de hacer algo. ¿qué es rectificar? Corregir algo. Corregir algo. Ahí está. El RENAP en el registro civil o la municipalidad en el registro civil no hizo la anotación correctamente. Omisión de partida. O le faltó un dato. Yo era López Pérez Pérez, solo puso un Pérez. Omisión de partida. Rectificación de partida. Casi siempre es a través de datos numéricos. Me pusieron que yo nací el 12 de febrero, pero yo nací el 2 de febrero, según la constancia del hospital. Me van a rectificar. ¿Se recuerdan? Componer. ¿Sí? Y es que he estado de pensar cómo explicarles para que entiendan las instituciones. Son fáciles. Pero si yo les estoy hablando de proceso sucesorio y ustedes me sacan la ausencia, no están poniendo atención. ¿Sí? Necesito que reconozcan bien su institución al momento de leer sus preguntas en examen o al momento de saber
cuando van a contestar, ¿ya? Por ejemplo, si les hablo de paternidad y filiación, ¿de qué estoy hablando? Reconocimiento de un hijo, por ejemplo. Mayormente es para el padre. Paternidad, no dice maternidad y filiación. Obligación que tiene el padre con el hijo. No, no obligación, es el reconocimiento de un padre hacia un hijo. Esa es la paternidad. No es maternidad. ¿Por qué no es maternidad? Y se los expliqué en clase. Porque al final de cuentas se han dicho, bueno, o saben el dicho de que hijo de mi hija, mi nieto será. Hijo de mi hijo, solo Dios sabrá. ¿Sí o no? Ahí está. Por eso es maternidad. La paternidad es distinta. ¿Sí? Eso quiero que comprendan. Es la aportación que puedo hacerles para que estudien. Pero si ni así lo hacen, ahí sí ustedes no merecen estar en notariado 3. No lo tomen a mal, ¿ya? Porque realmente creo que yo he tratado de ser lo más extensivo y explicativo en todos los puntos. Y he dicho que ustedes pregunten para apoyarlos. Pero si ustedes no me preguntan o cuando yo pregunto no me están prestando atención, siento que ustedes están aquí por cumplir con el curso y ya se dieron cuenta que conmigo gana quien participa, quien estudia y quien se esfuerza. ¿Sí? Ahorita voy, Héctor. Les voy a contar algo solo para que vean. El miércoles se me acercó una persona al salir de la clase y me dijo, mire, Lick, fíjese que es mi tercera oportunidad y me alcanza el plan de repitencia. Ok, ¿qué le dije? Estudie, esfuércese. Yo creo que les he demostrado que no soy una persona cerrada y que no es no. No sé si la persona se desasignó o no, pero sí, el día viernes yo fui y lo vi haciendo cola para las desasignaciones. Si se desasignó, pues es su decisión. Pero ¿qué van a hacer ustedes cuando lleguen ante un juez de los yucas, de los que sí saben? Van a recusarlo porque esté actuando apegado a ley, o van a ir a llorarle a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia para que se los cambie. La calle es distinta, señores, y desde aquí se forman, ¿ya? ¿Por qué yo no les dejo trabajos en relación a ello? Porque quiero que se esfuercen. Yo sí premio el esfuerzo, pero que se esfuercen bien. Se van a esforzar por ir a copiar el día del examen o por copiar en el examen. Ahí está, ve, Oscar. Qué bueno. Sea valiente, esfuércese. Ahí vamos a ver si merece o no pasar. Es eso. ¿Ya? Ingrid. Buenas noches, Lick. Con respecto a lo que había comentado tengo una duda de la herencia, ¿verdad? De la certificación de declaración de muerte presunta. Esta se utiliza más que todo cuando, por ejemplo, hay mucho emigrante en Guatemala y pues en el camino va al extranjero, ¿verdad? Y fallece y nunca encuentran el cuerpo. Esa sería la certificación que se utiliza. No, mire pues. Disculpe. La muerte presunta va a proceder de 4 formas. Váyase a su código civil, por favor. Vamos a ver con ley para que no... Okay. No, a veces a mí se me va uno que otro punto, entonces prefiero que... Váyase al artículo 42. Ok. En el artículo 42, usted va a encontrar lo relativo a la ausencia, ¿sí? Uh-huh. Sí, es ausente la persona que hay afuera de la República. Eso ya lo hemos explicado, ¿sí? Exacto, exacto. Váyase. Ahorita le digo. Pero estoy buscando, o sea, me lo sé sin el artículo, pero prefiero dárselo. Váyase al artículo 63. Todos váyanse al artículo 63. Hoy nos va a quedar claro cuándo hay una muerte presunta. Sí, ya lo tengo.
muy bien. Ojo, estoy tomando asistencia, ¿oyeron? Para que sepan, para los que no se conectaron. Se lo leo, Lick. Muerte presunta y posesión de los herederos. Escuchen esto. Transcurridos 5 años, subrayen 5 años, ¿sí? Que se decretó la administración por los padres o desde que se tuvo la última noticia del ausente. No me tomen ahorita en cuenta la administración de los parientes, perdón, ¿sí? Rectifico. No me lo tomen en cuenta porque no quiero que se confundan. Vámonos al apartado que dice que la última noticia era ausente, o sea, desde que se declaró la ausencia, ¿sí? Por eso es de que es ausente, ¿ya? Subrayen ausente. Podrá declararse la muerte presunta, o sea, se declara la ausencia 5 años después de esa declaratoria, porque la administración de los bienes o la defensoría judicial de ese ausente ya tiene a alguien, se puede solicitar la muerte presunta 5 años después. O sea que si una persona fue declarada ausente en el año 2015, ¿sí? En el año 2021, ¿ya? Va a poder solicitarse la muerte presunta. Lick, ¿por qué? Porque tenemos que esperar, no sabemos, por ejemplo, si en el año 2015 fue en el mes de diciembre, ¿sí? Entonces, se puede hacer hasta el 2021 en el mes de diciembre. ¿Por qué? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, se cumplen 5 años en diciembre. ¿Me voy a entender con ello? Así es, gracias. Después de eso, puedo solicitar la muerte presunta. ¿Sí? Va. Muchas gracias, licenciada. Espérese, todavía falta. Y en tal caso, podrán sus herederos o testamentarios legales pedir la posesión de la herencia. Este artículo de muerte presunta, ¿cuál es la finalidad? Andy. Poder heredar. Poder heredar. Ujú. Traducimos, poder suceder. Esa es la finalidad de ese artículo. Declarar a un muerto ausente para poder ir a favor de nosotros, los herederos legales, según la ley, por sus bienes. ¿Sí? Gracias, Lick. Espérese. ¡Qué urgencia, por Dios! Espérese, porque la muerte presunta no solo es esa. Le dije, hay 4 casos. Ese es uno. La va a dejar el bus, Lick, la va a dejar el bus. Sí. Podrá asimismo declararse la muerte presunta. Ofelia, léame el primer inciso del artículo 64. El segundo me lo lee José Francisco y el tercero me lo lee Erwin. Vamos, pues el primero. Artículo 64. Podrá asimismo declararse la muerte presunta, inciso A, de la persona que desapareciere durante una guerra en la que haya tomado parte o se hubiera encontrado en la zona de operaciones, cuando haya transcurrido un año de determinada la guerra sin que se tengan noticias de ella. Va. Pónganme mucha atención. Subrayen la palabra guerra, ¿sí? Y subrayen el plazo. ¿Cuál es el plazo, Claudia Patricia? Mire usted, Claudia, usted había recibido clases conmigo. Buenas noches, ¿no? Entonces tiene una cara muy familiar. Vamos a ver, el plazo de un año. Un año terminada la guerra. ¿Cuál es el plazo? Terminar la guerra, un año. Recuérdense que es plazo. Plazo es acontecimiento futuro y cierto. ¿Cuál es el plazo? Cuando haya transcurrido un año. Un año. Ajá. ¿Un año cuándo? Terminada. Que haya transcurrido la guerra. Terminada. Muy bien. Cuando haya transcurrido un año, terminada la guerra. Alison. Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Cómo está? Ahí bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Cámara.
Dígame cuál es el plazo cuando una persona desapareció en guerra. ¿Desapareció en qué, Lick? Disculpe, no le escuché. En guerra. No les sabría decirle. Ponga atención. Un año de terminada la guerra sin que se sepa noticia de ella. Subrayen todo eso y a la par le ponen plazo, muerte presunta, guerra. ¿Sí? Lo mismo van a hacer con los otros dos incisos. José, léame el siguiente inciso. Con gusto, Lick. Dice, de la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque naufragado o al verificarse un accidente de aviación, cuando haya transcurrido un año de su desaparición. Va. Vamos a subrayar ahí buque naufragado y accidente de avión. ¿Cuál es el plazo, José? Un año después de haber sido el accidente. Muy bien. Dice de su desaparición. ¿Desaparición de quién? ¿De la persona, del buque o del avión? De la persona, ¿verdad? Un año después de que el buque y el avión. el buque haya naufragado. O sea, desaparece el buque, saber qué se hizo o se accidentó. ¿Sí? Y cuando el avión ha desaparecido. ¿Usted ha visto, por ejemplo, que de repente se han contado que hay aviones de Malasia o de India que desaparecen? Sí, eso le iba a decir de que el accidente del 397, no sé, no me recuerdo bien el número del vuelo, encontraron los restos del avión, pero no a las personas, pues, ¿verdad? Entonces, ahí pues, podría ser la muerte presunta. Pero tienen que estar claros que es cuando desaparezca el buque que naufragó porque desapareció el buque, ¿ya? Y el avión. Por eso es muerte presunta, porque si aparecen los cuerpos, no es presunta, están muertos. Lick, un claro ejemplo de El Titanic. Lick. No, la película Náufrago, por eso fue que la novia se casó con su dentista, porque pasaron 3 años y pico. Y entonces hasta le hicieron un funeral. Un año de Código Civil que no pueden esperar. Hicieron una consulta. un funeral al náufrago. Y el náufrago le preguntó a un amigo, ¿y qué había dentro del ataúd? Ajá. Entonces, una serie de recuerdos, ¿verdad? Pero eso fue lo que asumieron ellos, ¿verdad? Con la muerte presunta. Así es. Una pregunta, Lick. Lick, yo tenía una pregunta. Perdón. ¿Qué pasa si se da la muerte presunta, se realiza el proceso, se reparten los bienes, pero la persona aparece, ¿qué le digo?, en 10 años y quiere todos sus bienes de regreso? En 10 años, ¿no? Por eso la mortual queda para igual o mejor derecho. Porque estos procesos, cuando se dan a través de muerte presunta, son procesos sucesorios intestados porque no hay testamento, salvo que haya testamento. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿A qué voy? Que quiero que vean que cuando dice su desaparición, habla de las naves, ¿sí? No habla de las personas. Porque si la persona se encuentra como consecuencia de un choque de avión, ¿el cuerpo está muerto o no? Ustedes han visto que, o los que son procuradores, que a veces en unas demandas dice, y todas aquellas presunciones legales y humanas que estime el juez, ¿sí? Esa palabra presunción legal quiere decir que la ley presuma. La muerte presunta es una presunción legal. ¿Sí? Se presume hijo al nacido dentro de los 180 días después de haber contraído matrimonio 2 personas. ¿Sí o no? Es una presunción legal. Entonces, quiero que tengamos claro que en este caso lo que importa es la desaparición de la nave, del barco si naufragó o del avión, ¿sí? No de las personas, porque si desaparecen y no se encuentran cadáveres, se presume, transcurrido un año del hecho, que están muertos. ¿Me di a entender? Erwin, siguiente.
C. De la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Muy bien, esos son los famosos casos de fuerza mayor, que es donde la naturaleza, ¿sí?, interviene. ¿Se recuerdan del hoyo que se abrió en la zona 2? Que se fue una casa. Ahí podía proceder un año después de eso, la muerte presunta. Pero en este no tiene plazo, o se suma el de arriba. Mire pues, nuevamente, si la ley me da lo máximo, ¿qué lleva implícito? ¿Sí? Lo mínimo. Lo mínimo. ¿Ahora sí me entienden esa expresión? ¿Qué plazo le daría a usted ahí? Un año. Un año. Abajo hay, en el artículo 65, ojo, en el artículo 65 hay una excepción de ese plazo, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver despuesito. Ahorita solo quiero que me entienda, Ingrid, ahora sí ya veo las 4 causales de muerte presunta. Sí, licenciado, muchas gracias. Conéctese, váyase, lo que quiera. ¿A qué voy con esto? Ya les expliqué por qué se emiten certificación de muerte presunta y qué provoca la muerte presunta. ¿Me he dado a entender hasta acá? Sí. Daniel, Sí. dígame. Gracias, licenciado. Lo que comentaba en ese caso de la casa que se fue acá en la zona 2, Ajá. recuerdo que se fue... ¿Con toda familia? No, ese fue la del barrio, esa fue la del barrio San Antonio, donde se fue la familia, se fueron los hijos del papá. Es que el de la zona 2 también fue en una esquina. Ah, ok, entonces no sé, estoy hablando, bueno, explíqueme, disculpe. El de la zona 2 decían que había desaparecido un guardia de seguridad que estaba cuidando la casa. Ajá. Pero no estaba dentro de la casa, sino que él estaba en la esquina hablando por teléfono. Ahí, pues, lo que se asumió fue que él se había ido cuando se hundió la casa. Esa muerte presunta se puede dar, o sea, se puede declarar instantáneamente. Se podría. Artículo 65. Esto solo no lo apunten porque no quiero que se me confundan, solo escuchen, ¿sí? Sí. Cuando no constare la fecha del siniestro en que se presume fallecida alguna persona, el juez fijará el día, la hora en que se reputen ser los de la muerte, en vista de las circunstancias en que puede haber ocurrido y de las pruebas que presenten los interesados. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? La regla para el último inciso del 64 es un año desde que haya sucedido la explosión, el incendio o el terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro de fuerza mayor o causa fortuita. ¿Sí? Va. Pero, si sí hay certeza, por ejemplo, que conste en una cámara, como es el caso de zona 2, que se fue y que no aparece, se puede declarar ese mismo día muerto, presuntamente. ¿Sí? Por un juez. No sé si me voy a entender, pero la regla es un año. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que, por ejemplo, cuando fue la luz del Cambrai, pasaron creo que hasta un mes o 2 meses buscando cuerpos y llegaron a encontrar, creo que a las 2 o 3 semanas todavía alguien vivo, o los cuerpos. Ya no hay presunta, ya hay fallecimiento. ¿Sí? Y cuando pasa eso, la regla es que falleció el día del suceso. ¿Ya? Porque los cuerpos pueden presentar signos a través de todo el examen forense que demuestren que efectivamente la persona ya lleva mucho tiempo muerto, ¿sí? Es por eso. René, dígame. Gracias, Lick. En el caso del primero, como dice Guerra, se podría tomar el conflicto armado interno guatemalteco. De la guerra, sí. También la gente que se va al Congo. Muchas de las familias que tuvieron alguna ayuda por parte del Estado y por parte de algunas organizaciones de otros países, querían esa misma declaratoria poderla hacer valer en la adquisición de algunos terrenos
¿Eso era legal o habría que hacer la institución de la ausencia? Habría que declararlo. A ver, ¿cómo así? No Porque último. es que yo tuve ese conocimiento de que hay muchas personas se les dio alguna ayuda por la muerte presunta, se podría decir así, de la muerte de algunos familiares. Ajá. Pero esas familias también tenían terrenos que Ajá. estaban en nombre de los que murieron y en el registro querían hacer el cambio sin hacer la certificación ante un juez o ante una jurisdicción voluntaria de ausencia, sino que con esa como declaratoria De muerte presunta, usarla de base para hacer el cambio. Sí. No, Y ya no, la idea de la muerte presunta es poder suceder de forma legal. O sea, si le entiendo conforme a lo que me está diciendo, no se podría solo con la muerte presunta le pasa al otro, ¿no? Porque entonces las reglas de la sucesión que están desde el 64 y del 65, según el Código Procesal Civil y Mercantil y el Código Civil, serían ineficaces, pues. Es que este grupo de personas quería tomar esa resolución que había dado gobernación para poderles dar a ellos un beneficio económico. Y esa declaración querían hacerla valer para hacer el cambio de nombre de dueños, ¿verdad? De los terrenos que habían dejado. Va, pero imagínense que efectivamente no estuvieran muertos presuntos, sino que estuvieran vivos. Habría que, si puede conseguir la resolución, la leemos y vemos también los considerandos del acuerdo de gobernación sobre qué parámetros fue que lo vio para entender mejor la situación. Es muy arriesgado y negligente de mi parte decirle, miren, no se puede porque al final de cuentas hemos visto muertos firmar y ceder bienes 10, 11 años después de que hayan fallecido, créanme. La dueña de Pizza Mía, ¿verdad? Su esposo, él falleció en un accidente de helicóptero. Pero ella tenían 2 hijos pequeños en ese entonces e hicieron todo lo legal para que pusiera el nombre de ellos. Pero él había firmado una promesa de venta de unas fincas donde iban a hacer una lotificación. Y un notario le hicieron ver este problema al notario. El notario dijo que como en la certificación de registro no aparecían que eran menores, entonces podrían hacerlos pasar como mayores. Y así lo hicieron y en el registro lo toparon, ¿no? Certificaron al MP. ¿Pero hace cuántos años? Hace como unos 8 años, no más, como unos 15 años. Yo pensaría que más. Mire, todo se puede hacer, René. Usted con fe pública y con su protocolo usted puede hacer lo que quiera. El problema es de que no llega a ser la forma de hacerlo. Por eso es de que la ley enmarca los presupuestos cuando puede proceder cada institución. No le puedo decir que no lo puedan hacer. Por eso decía, si en el caso de la guerra, de la gente que quedó en el conflicto armado, pero quedó fallecida y sus parientes o están presuntamente muertos, pudieron obtener eso, habría que ver primero el acuerdo emitido por gobernación para saber bajo qué supuestos lo estaban avalando. ¿Sí? Un ejemplo. Saber si gobernación pidió apoyo o firmó algo con el Registro General de la Propiedad para poder avalar esa transición. Por ejemplo, a causa de las circunstancias extraordinarias que estaban pasando para un beneficio económico como resarcimiento a las familias que perdieron a quien les proveía como tal. Le estoy hablando de cosas muy generales. Y en este caso, mire, yo le voy a decir algo. Yo he visto cómo gente, cuando fallece, puede trasladar los bienes a sus hijos, etcétera, etcétera. Y lo que hace el notario es de que todo lo hace un día antes de que falleciera. Y ahí está. Rechafean la firma, ahí está. Y así lo inscribieron. Eso lo hicieron después y se llevaron jalado al notario. Por eso le digo, entonces habría que ver realmente sobre qué versó, porque sería también muy negligente y arriesgado emitirle un pronunciamiento cuando no estoy viendo la documentación. Yo le hablo desde mi posición de lo que la ley me enmarque, de lo que puedo hacer, según la ley, ¿sí? Como notario. ¿Que puedo hacer muchas más cosas? Ay, Dios, sí. Por eso es de que hay tantos jalados en el bote. ¿Ya? Es por eso. Pero si consigue los papeles, sí los podemos analizar
y yo le puedo dar la respuesta qué fue lo que sucedió. Bueno. No, en el caso del notario, eso sí los tengo todos y sí se fue jalado y falsificaron las firmas de los menores, se dieron cuenta en el registro, certificaron al MP, la Fiscalía de Registro dio la orden de aprehensión y se lo llevaron jalado. Se da cuenta. No es solo Aún- así. O sea, hacerlo lo pueden hacer, pero una vez, es como, por ejemplo, ustedes han visto que muchas veces hay familias que tienen sociedades anónimas y en la sociedad meten todos sus bienes. Sí, sí. Eso lo hacen para resguardarse ante un posible concurso de acreedores o deudas ante acreedores. Eso es un fraude de ley. Hacer la sociedad con la finalidad de tener bienes para que no puedan ser perseguidos por los acreedores, dado que cada quien en una sociedad da aportaciones, sean dinerarias, no dinerarias, muebles, inmuebles, etcétera, etcétera. ¿Qué Pero pasa? están aportados a la sociedad. Perdón, René. Acá la simulación funciona hasta que hay un problema. ¿Cuál es un problema? Uno de los accionistas saca un crédito, no lo paga, el banco quiere ir y se da cuenta que todos los bienes los tiene una sociedad anónima. Entonces inicia la acción, ¿sí?, de nulidad del negocio público y de nulidad del instrumento público en relación, perdón, del negocio jurídico y del instrumento público en relación a la simulación, porque la simulación sirve ya hasta que se genera un problema, porque ellos, por fraude a acreedores, aportaron toda una sociedad para incumplir con el cumplimiento de la obligación o incumplir con la obligación. En ese caso, primero es la nulidad del instrumento. Primero es el instrumento y después del negocio público. Primero se deja sin efecto lo del registro, después de lo del registro se va a dejar sin efecto el acuerdo de voluntades de las partes en la creación del contrato de sociedad. Gracias. Muy bien. Herbert, de ahí José Francisco. Gracias, Lick. Incluso esas desapariciones que se han dado por crímenes, Lick, ¿cómo se puede encuadrar la situación? Así como Cristina Sicabiza u otras personas que llegan tipos armados, se los llevan y los desaparecen. Hay un aforismo que dice que no hay delito perfecto y si no aparece el muerto, no aparece el cuerpo, no hay muerte, ¿sí? Ese aforismo es algo tan tangible. ¿Qué sucede acá? Que esa es una de aquellas circunstancias fortuitas donde se va a poder declarar la muerte presunta porque sí. O sea, si lo vemos desde el punto de vista patrimonial para poder suceder. Desde el punto de vista penal, es una desaparición que hasta que no encuentren indicios que puedan conllevar a la certeza de que hubo un homicidio, un parricidio, un magnicidio, si fuera un jefe de Estado, que no, pues no pasa, pero solo estoy dando las figuras de quien diera un muerto a otra persona, se mantiene en la clasificación de los delitos en contra del bien jurídico tutelado denominado la vida. Así es. Gracias. José. Sí, Lick, yo solo quería comentarle dos cosas nada más de lo que usted estaba hablando de la casa que se había ido en el hoyo de la zona 2. Para no irnos tan lejos, está el caso de la zona 3, donde se fue, dice que un abogado también con su familia, ¿verdad? Ahí en un área de las Calaveras, que tal vez... El abogado era muy amigo de mi mamá. Era mi amigo también, el negro. Sí. ¿Verdad? Inclusive el año pasado, cuando mi mamá celebró su cumpleaños en donde viven, ahí andaba. Está ese caso y el otro que está bajo el puente del Naranjo, ¿cómo es? Gracias a Dios creo que se llama ese asentamiento donde pasó una correntada de agua y se los llevó, ¿verdad? Sí. Han encontrado varios cuerpos, pero obviamente otros no. Entonces, eso era lo que quería comentarle. Mire, pues, una vez se encuentren el cuerpo, solo para aclarar, una vez se encuentren el cuerpo ya no es presunto, ya es muerto. Sí, sí, por eso le digo, o sea, encontraron varios cadáveres, pero no, hicieron falta otras personas, pues, que se presume que también estaban en la vivienda, ¿verdad? Eso, y de ahí lo que usted estaba diciendo del ocultamiento de bienes, ¿verdad? Que eso es, pues, relativamente muy común en la parte de los comerciantes, ¿verdad? Que así lo hacen. Y por último, Lick, quería consultarle, usted nos dijo el lunes de que deberíamos de quedarnos para recibir clases después de los exámenes de la otra semana. Si hay exámenes. Si hay examen, pero como en teoría nos tocaría presencial, tendríamos que ir a la U y esperarnos a las 7 de la noche para poder recibir la clase. Esa era la consulta. Okay. Sí. Obviamente, si es virtual, pues va a ser virtual, pues, ¿verdad? No, si el examen, si hay examen presencial, yo sí voy a llegar para darles clase.
¿ya? Pero yo creo que si no hay examen es porque no se van a poder presentar. No sé si me voy a entender con eso. ¿Ya? Sí, sí, o sea, por eso le Si decía ustedes llegan, yo sí voy a llegar a darles clase. Ok, o sea, sería presentarse al examen a las 6 de la tarde, que es el horario del examen, digamos, 5:30. y quedarnos hasta después del examen a las 7 para recibir el curso con usted. Sí. En el mismo salón, en el 108. En el mismo salón. Ok, gracias, Lick. No, fíjese, Darling, que ya revisé los horarios y el 108 después de su examen queda libre. Hay un examen a las 7, Lick, después de las 5:30 sigue a las 7. ¿Qué examen es? Filosofía y financiero el miércoles. Financiero el miércoles, sí sé que es antes, pero voy a revisar. Si no, igual yo pido que me habiliten un salón ahí, ya. A lo que voy es de que si van, sí les voy a dar clases porque debo determinarles el proceso sucesorio. Por mí, igual se tendrían que conectar después del examen. O sea, no sé cómo le van a hacer, no sé si me voy a entender, ¿ya? Porque viene en el examen y por eso, y se los dije, prefiero hacerlo ver de frente y que hagan sus inquietudes porque no quiero que en el examen me digan, no me acuerdo, no lo vi. Por ejemplo, entiendo que haya cola, que haga todo, pero por ejemplo, Laura Ninet va en su transporte. El foco de atención no es el mismo, señores. ¿Ya? A eso me refiero. Por mí yo se los doy virtuales. Hagan su examen, se conectan de donde estén y voy. Pero sepan que todo lo que dé hasta el día del examen, desde el primer día, viene todo. Porque yo quiero ver ese esfuerzo. ¿Ya? Así de fácil. A ver, ¿alguien más me iba a levantar la mano? Héctor. Yo le estoy pidiendo la palabra desde hace rato. Todavía usted, dígame, Erwin. Si no, no leo el artículo de la U, pues. ¿Ya lo encontró? Sí. Léalo, pues. Es en el 1074 del Código Civil. Muy bien. En el título 3 que dice de la sucesión intestada. Muy bien. Son llamados a la sucesión intestada según las reglas que más adelante se determinan. Los parientes del difunto y, falta de estos, el Estado y las universidades de Guatemala. No dice la USAC, pero las universidades de Guatemala, solo la USAC. Sí. Por partes iguales. Sí, pero sí hay uno que establece por qué es la USAC. Ahí se los va a buscar, oye. Yo pensé que solo este era. No, ahí todavía. Bueno, ok, gracias. Va pues. Bueno. Lick, perdone, ahora no va a ser 2 grupos para el examen, Lick. No lo he pensado aún. Soy bien honesto. Eso se los digo en la última clase que tengamos. Eso sí, quiero la cooperación de ustedes. 100. ¿Ya? Así de fácil. Ya vieron que todos se examinan. Y no se vayan a papalotear a otro lado, pues quédense. Después les toca extraordinario. ¿Ya? Bueno. Lick, solo una observación, Lick. En el caso de la ausencia y la muerte presunta, en el aspecto penal, como usted lo menciona, ¿verdad? Es desaparición, y el caso más tangible que tenemos cerca es el caso Sicavisa, que ahí nunca pudieron probar la muerte presunta porque como era penal, ¿verdad? Solo fue desaparición. Inclusive el esposo salió dando declaraciones ahí en la televisión diciéndole a ella, ¿verdad? Por favor, regresa a tu hogar, ¿verdad? Entonces, fue pues, claramente la desaparición, ¿verdad? Pero no se pudo probar porque era un caso penal, no era un caso civil, ¿verdad? Ahora en el asunto herencial, pues ahora que ya falleció él y la tutela quedó a cargo de los hijos, quedó a cargo de los abuelos, pues ya será otro tema, ¿verdad? Esa era la observación. Y para todos, ¿verdad? Para tener un recordatorio ahí de lo que es el parentesco, está el artículo 190, ahí está descifrado todo lo que es la línea vertical y horizontal del parentesco para que nos refresquemos. Gracias, Lick. Bueno, un gusto. 190 del Código Civil. Muy bien. No habiendo nada más que hacer constar,
Se levanta la sesión, pasen feliz noche, nos vemos el lunes. Estemos atentos, si hay suspensión, pues, de exámenes, pues recibimos clase, que yo creo que es lo que se debería de hacer, ¿ya? Salvo que estén salvados por la campana en algunos cursos y van a hacer formularios de Google y se van a copiar y en 4 clases todos van a sacar sus 40 puntos, solo en notariado 3. Vamos a ver cómo les va. A ver. Así que pasen feliz noche, señores. Descansen, qué gusto saludarlos. Cuídense. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick.